te doy la bienvenida a Encuentros con tu niña interior, una serie de 6 encuentros que vamos a realizar juntas, donde vamos a hacer un viaje profundo hacia tu historia para ir poniendo luz a tus heridas que necesitas sanar y así poder vivir plenamente tu vida. Así que te doy la bienvenida a estos encuentros. Me encanta que podamos estar aquí juntas compartiendo todo lo que se nos viene durante las próximas semanas y quiero invitarte a que hoy día nos centremos desde ya y comencemos con el encuentro número 1 que lo llamé "Lo que no sanas, lo repites y lo transmites". Y esto es súper importante entenderlo, ¿sí? Todo lo que nosotras hemos ido aprendiendo, si no lo vamos sanando, es algo que vamos a ir repitiendo, y es que nuestro cuerpo tiene una memoria emocional. Pero esta memoria emocional está ahí hasta que nosotras decidimos poder reescribir nuestra historia. Y para esto es súper importante comenzar a trabajar con todo el tema de nuestra niña interior. Con lo cual, en este primer encuentro, ¿cuál es mi objetivo? Que puedas comprender el tema de la niña interior, la profundidad que tiene y por qué es tan importante como punto de partida para cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida actual. Bien, hoy día vamos a ver cómo se forman nuestras creencias durante la infancia, cómo funciona nuestra mente inconsciente y cómo podemos reprogramarnos con distintas herramientas y técnicas respaldadas por la ciencia, principalmente por la neurociencia, y para mí esto es sumamente importante porque creo que hay tantas como metodologías con las que se trabaja el tema de reescribir nuestra historia, de sanar las heridas del pasado, del reconectar con nuestra niña interior, y está genial, pero me pasa que muchas veces todos esos como procesos quedan a medias o es como volver a la herida una y otra vez, sin realmente dar una solución real a lo que nos sucede, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo la ciencia y cómo grandes universidades reconocidas a nivel mundial, te estoy hablando de Harvard, Stanford, la Universidad de California, etcétera, han comprobado herramientas específicas que ayudan muchísimo a toda la reconstrucción de nuestra vida, y de todo eso es lo que vamos a estar hablando, ¿bien? Entonces, súper importante. Te voy a pedir que me vayas comentando todo el tiempo qué te parece lo que estamos hablando, cómo lo ves, qué sentido te hace, si te va resonando con tu vida. Bien, entonces quiero que, pese a que no estamos juntas en este momento, sintamos que estamos juntas y tú me vayas comentando absolutamente todo lo que vayamos hablando para yo también luego poder ir ahí leyéndote y sabiendo cómo todo este contenido te está llegando, y así obviamente poder seguir creando estos encuentros pensando en ti. Bien, entonces ahora te voy a invitar a que comencemos con el primer punto, que es la base de todo proceso de cambio, y es cómo se forman nuestras creencias. ¿Por qué? Porque independiente de la terapia o el proceso que sigamos, nos damos cuenta que nuestro sistema de creencias es lo que determina nuestra vida actual. Esto lo podríamos decir como tu vida es el síntoma de tu sistema de creencias. Con lo cual, si tú trabajas en querer cambiar un síntoma, tienes que ir a la causa real. Si te quedas en la superficie, nunca va a desaparecer ese síntoma. Con lo cual, si el día de hoy en tu vida tú no te sientes realmente bien, por ejemplo, con tus relaciones de pareja, relaciones de amistades, con tu trabajo, en tu familia, con tu cuerpo, con tus hábitos, todo esto es un síntoma de algo mucho más profundo, que es tu sistema de creencias. Y esto, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica de manera muy sencilla? Estoy segura que muchas veces has querido cambiar cosas en tu vida, ¿sí? Y no solo eso, has querido cambiar cosas en tu vida y hasta has buscado ayuda. Por ejemplo, que como bien saben, ¿no? Como yo como nutricionista también, ¿cuántas veces hemos ido donde la nutricionista, ha llegado gente donde mí y uno realmente busca ayuda, pero sigue haciendo lo mismo de siempre, sigue repitiendo los mismos patrones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que conscientemente queremos hacer un cambio,
pero hay como ciertas barreras y limitantes internas que nos hacen seguir y seguir en lo mismo. Queremos tener relaciones bonitas, relaciones sanas, y volvemos a caer en los mismos patrones, en los mismos tipos de relaciones, en los mismos, en el fondo, malos tratos, o estamos ahí, sabemos que merecemos más, pero nos conformamos con migajas, nos conformamos con maneras de tratarnos que no están bien, pero seguimos ahí y salimos de ahí y volvemos de nuevo a lo mismo. Todo esto es el síntoma de tu sistema de creencias, con lo cual, si hasta el día de hoy sigues sintiendo ese vacío, sigues sintiendo ese conflicto interno que quieres cambiar pero no eres capaz de ponerlo en práctica, sigues sintiendo esas resistencias internas que te llevan a sabotearte, a regresar a lo de antes, a repetir las mismas historias, es porque no has llegado a la profundidad del trabajo con el sistema de creencias. Y para eso no es solamente hablar de que, ya, creo que no soy suficiente, entonces ahora yo voy a creer que soy suficiente. Ojalá fuera tan así, ¿verdad? Eso es un paso, tomar esa conciencia, pero sería como desde el punto de vista de nutrición que yo te dijera ya, no comas azúcar. Genial, nunca más voy a comer azúcar. No es tan fácil, ¿verdad? Lo hemos escuchado 1.000.000 de veces y seguimos comiendo azúcar. Lo mismo con nuestras creencias. Entonces, cuando empezamos a profundizar cómo se forman y cómo poder reestructurar ese sistema es cuando comenzamos a entender por qué hasta el día de hoy no hemos hecho realmente cambios, seguimos sintiendo ese vacío, esa sensación de nunca ser suficiente, de que nunca están las cosas realmente bien y qué podemos hacer para poder revertirla. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se forma este sistema de creencias? Y aquí es clave entender que en nuestra primera infancia, que son de los 0 a los 7 años, nosotros solamente tenemos ondas cerebrales que funcionan a nivel inconsciente. Estas ondas cerebrales, ¿cuáles son? Las ondas delta, que son las primeras ondas con las que comienza a activarse nuestro cerebro, que son las ondas que van de los 0 hacia los 2 años, que son las mismas ondas del sueño profundo. En estas ondas, nuestro cerebro tiene una actividad cerebral consciente mínima y está en un estado de absorción completa del entorno, completa, un sueño profundo. Cuando tú estás durmiendo profundamente, tú no cuestionas nada. Todo lo que tú estás experimentando es la verdad absoluta. Y luego de estas ondas delta, a partir de los 2 años, se activan las ondas teta, que son las ondas que se vinculan con la imaginación. Por eso que los niños son súper imaginativos y si ven Superman creen que pueden volar y hay que tener cuidado porque no pueden volar, ¿verdad? Se relacionan con toda la parte de los símbolos. De hecho, si tú estudias los procesos de aprendizaje, el cerebro aprende principalmente a través de símbolos, porque esa es la manera que va absorbiendo la información y también de toda la parte del aprendizaje inconsciente. Es decir, estoy en un lugar y aunque no estoy siendo consciente de lo que están hablando, todo eso empieza a entrar en mi cerebro una y otra vez. Y al solamente tener estas ondas inconscientes, que son las ondas delta y teta, entre los 0 y los 7 años, todo lo que yo experimento entra en mi cerebro como la verdad absoluta. Y no es que seamos tontos, para nada, es que no tenemos filtros, no están las ondas conscientes activas todavía. ¿Y esto qué significa en la práctica? Por ejemplo, si yo le digo a una niña, eres floja, o déjate de molestar, o oye, ya, mejor cállate y no hables, esa niña no tiene la capacidad de razonar, quizás, oye, mamá ha tenido un mal día, bueno, quizá hoy día no estoy haciendo lo que debería hacer, pero no es que sea floja, no tiene esa capacidad de razonar. Esa niña escucha ese tipo de comentarios y lo toma como una verdad absoluta. Y con esto, por favor, no quiero decir obviamente que todos hemos escuchado cosas, a todos nos han dicho cosas, y es que la mayoría ni siquiera sabe esta información. No es que uno tampoco le vaya a decir a su hijo algo para cagarle la vida. Te voy a decir esto porque quiero que quede grabado en tu inconsciente y que el resto de tu vida te sientas así. No, son información que lamentablemente muy poca gente maneja, siendo que todos tenemos cerebro y ondas cerebrales. Entonces, no quiero que estos encuentros en el fondo nos sirvan como un alimento a
irnos para abajo o como seguir sufriendo por nuestra historia, seguir estancadas, todo lo contrario. Quiero que sea como sacarnos la venda de los ojos, poder tener claridad de nuestra propia historia y de por qué hemos llegado a tener el sistema de creencias que tenemos y cómo al día de hoy podemos revertirlo. Bien, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué la biología funciona así? Y me encanta poder ir compartiéndote todo este tema y todo este trabajo siempre desde la biología, desde los estudios, desde la ciencia, porque eso quiere decir que ya se han estudiado miles y miles y miles y miles de personas con muchísimos grupos científicos, con muchísima evidencia y como nuestros cerebros funcionan igual, ese es un trabajo que se puede replicar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro funciona así porque cuando nacemos tenemos que aprenderlo absolutamente todo. Entonces, estas ondas cerebrales de nivel inconsciente, las que estábamos hablando, la delta y la teta, al no tener el filtro consciente, que son las ondas alfa y beta, que ya la vamos a ir viendo, hace que nosotros aprendamos todo muy, muy rápido. Entonces, obviamente, el aprendizaje, cuando no hay filtro, entra directamente, que es muy rápido. Pero el punto es que también son la base de muchas de las heridas que tenemos de nuestra infancia y que seguimos cargando hasta el día de hoy. Y como todas estas heridas están a nivel tan inconsciente, ¿qué nos pasa el día de hoy? O bien, no somos conscientes de que tenemos esas heridas. Muchos de nosotros, si no trabajamos en nosotros mismos, es que ni siquiera somos conscientes de nuestra historia y de lo que nos ha pasado. O bien empezamos a ser conscientes de que, por ejemplo, no nos sentimos suficientes. Entonces empezamos a tener esa conciencia de, parece que haga lo que haga, como que nunca me siento suficiente. O parece que siempre estoy viviendo desde la culpa o desde el perfeccionismo. Y nos empezamos a dar cuenta que son patrones que nos están dañando, pero aún así seguimos haciendo lo mismo. Es que yo no quiero hacer esto, pero no sé por qué lo sigo haciendo. Entonces ahí es cuando empieza el cuestionamiento, ¿verdad? De por qué. Si conscientemente sé que esto me daña, si conscientemente yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis hábitos, quiero mejorar mis relaciones, ¿por qué me vuelvo a sabotear una y otra vez? ¿Por qué me vuelvo a abandonar en lo mismo una y otra vez? Y esto pasa, querida mía, porque si tú no trabajas en el área que tú quieras, porque esto es lo mismo, ya sea en salud, en amor, en trabajo, en relaciones, en lo que tú quieras. Si tú no trabajas con tus ondas a nivel inconsciente, poco vas a conseguir. Es decir, por mucho que tú conscientemente quieras hacer cambios, ahí están involucradas tus ondas beta y alfa. Son súper importantes, pero ojo, estas pesan solamente un 5% en tu realidad actual. Es decir, el 5% de tu vida actual depende de esas ondas cerebrales. Y el 95% de tu realidad actual depende de lo que está en tu inconsciente. Es decir, de lo que ha sido programado en tus estados delta y teta. Con lo cual, si tú no sabes cómo acceder a esos estados de conciencia y esos estados de ondas cerebrales, por mucho que conscientemente intentes y intentes y sufras y te sacrifiques, no lo vas a conseguir. De hecho, ya hace muchos años que ya estudio a Milton Erickson, desde el año 2016 que conocí su trabajo y que empecé a trabajarlo profundamente, y de hecho el año 2021 estuve en un curso directo con Stephen Gilligan, que fue uno de los científicos que trabajó en sus últimos 5 años de vida de Milton Erickson, ahí directamente con él. Y ellos han desarrollado un amplio trabajo de todo el tema del niño interior. Si no conoces a Milton Erickson, él es un reconocido psiquiatra a nivel mundial, psicoterapeuta, es padre de la hipnosis clínica moderna y él fue quien revolucionó la manera de trabajar con nuestra parte inconsciente. Y me encanta lo que él decía, que cada persona tiene su visión personal del mundo. Esto quiere decir que no hay nadie más en el mundo que ve el mundo igual que tú. ¿Por qué? Porque esta visión personal del mundo se debe a tu sistema interno de creencias que has desarrollado. Y este sistema interno de creencias se ha desarrollado con tus propias experiencias y es a nivel inconsciente.
Con lo cual Milton Erickson decía, es el niño interior herido quien forma ese sistema de creencias. ¿Por qué? Porque ese sistema de creencias se formó en nuestra primera infancia, de los 0 a los 7 años. Con lo cual, él proponía como uno de los padres de la psicoterapia que era clave trabajar con el niño interior porque esa era la manera de poder reprogramar ese sistema de creencias. Y ahí es cuando la ciencia comprueba que cuando nosotros tenemos metodologías precisas que trabajan con las distintas ondas cerebrales y con la reprogramación de aquello que hemos guardado como verdad absoluta en nuestra primera infancia, es cuando los cambios suceden. Y aquí también hay algo que se suma que es súper importante. Durante muchísimos años se creía que uno no podía cambiar. Es que yo siempre he sido así y no voy a cambiar, o siempre vuelvo a lo de antes, o ya a esta edad, ¿qué voy a hacer? Y al día de hoy es muy bonito cómo hay millones de estudios que van hablando de las distintas leyes del cerebro. ¿Qué son las leyes del cerebro? Son fundamentos científicos, insisto, te estoy hablando de hechos por Harvard, Stanford, la Universidad de California, por las grandes universidades del mundo, que nos van enseñando cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Se ha comprobado que nuestro cerebro siempre va a preferir lo conocido, siempre. Es decir, cada vez que tú quieres experimentar algo nuevo, ya sea un nuevo viaje, un nuevo trabajo, una nueva relación, tu cerebro va a buscar todas las excusas posibles para que tú no lo hagas. Por eso incluso cuando tú emprendes algo nuevo, estás ahí en el camino, es como ya me arriesgué. Tu cerebro va a hacer lo imposible para que tú retrocedas y no lo hagas. Pero esto no porque esté malo, es porque es su función biológica. ¿Por qué? El cerebro siempre va a preferir lo conocido porque lo primero que le interesa es ahorrar energía para que tú puedas sobrevivir. Es decir, la primera función del cerebro es que tú estés vivo. Y para eso el cerebro tiene que tener energía, porque entiende que va a haber un peligro y ante ese peligro él tiene que decidir si tiene que atacar o si tiene que huir. En ambos casos necesita energía para poder ejecutarlo. Con lo cual al cerebro le da lo mismo tus objetivos. Le da lo mismo si tú eres feliz o infeliz. A él le interesa reservar esa energía. Y el segundo punto es que el cerebro necesita seguridad. ¿Por qué? Porque él necesita sentirse seguro para poder estar más tranquilo. Al estar más tranquilo, ahorras más energía. Y lo conocido es lo que le da la seguridad. Independiente si eso conocido le daña o no. De hecho, hay un refrán del refranero español que me encanta, que tiene tantos refranes, pero este refrán, lo digo, es que es tremendo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es que eso de manera de refrán es la manera de decir que nuestro cerebro va a preferir siempre lo conocido porque ahí es donde se siente seguro, pese a que le puede hacer daño. Y eso explica por qué seguimos con los mismos hábitos dañinos, seguimos con las mismas relaciones dañinas, con los mismos patrones dañinos, porque finalmente el cerebro dice, es que a mí me da igual. Si yo toda la vida he conocido relaciones que ya tienen maltrato y sigo viviendo hasta el día de hoy con relaciones con maltrato, pero es que es lo que conozco. Yo toda mi vida he aprendido que no soy suficiente, que haga lo que haga no soy suficiente, que tengo que súper esforzarme para ver si alguien me reconoce. Es que es lo conocido. Entonces, no es que estés funcionando mal, es que tu cerebro está funcionando perfecto. Simplemente que la programación que tienes probablemente es una programación que te está dañando. Pero la excelente noticia, y eso ya se demostró desde el año 1964, cuando Marianne Damon, una reconocida científica a nivel mundial, descubre la neuroplasticidad. Y con esto es tan maravilloso porque antiguamente se creía que cuando estábamos en etapas tempranas del desarrollo, nuestro cerebro se seguía desarrollando y nuestras neuronas y las conexiones entre ellas. Y desde ahí viene el mito de que es que a mi edad ya ¿qué voy a hacer? Es que a mi edad yo ya no puedo cambiar. Pero en 1964 esta científica con su grupo de científicos descubren la neuroplasticidad y dan un vuelco a la ciencia. ¿Y qué quiere decir la neuroplasticidad?
quiere decir que tu cerebro tiene la capacidad de reprogramarse durante toda la vida. Y cambiaron los vuelcos de las investigaciones y ya al día de hoy, si tú buscas Harvard, Stanford, California, etc., comprueban que cambios en hábitos mentales, es decir, tu mentalidad, tus creencias, tu manera de pensar y en hábitos emocionales generan una reestructuración cerebral. Con lo cual, cuando hablamos de aprender a gestionar tus emociones, a ver qué te está pasando, de que entender que quizás llevas tanto tiempo viviendo sintiéndote culpable, sintiéndote rara, sintiéndote que no eres suficiente, sintiéndote ansiosa, que lo has llegado a normalizar. Pero es que biológicamente ya está normalizado para ti porque tu cerebro se acostumbró a eso, es lo conocido, es lo seguro. Pero quiero que sepas que no es normal. No es normal vivir con un vacío constante, con una sensación de que hagas lo que hagas, nunca vas a estar bien. No es normal estar en entornos donde sientas que no se te valora y lo normalices. Y esto entonces la ciencia nos dice, cuando tú empiezas a hacer cambios en tu mentalidad, en tu manera de ver el mundo, en tu sistema de creencias, en tu manera de gestionar lo que tú sientes, comienzas a reestructurar tu cerebro. Y esto en un principio te va a tomar mucha energía. Es que te va a tomar energía porque es así. Está comprobado que cada vez que tú vas a hacer un cambio, tu cerebro requiere invertir 4 veces más de energía. Y él no lo va a querer hacer, porque recuerda que él quiere sobrevivir. Entonces, es súper importante entender que el primer punto para comenzar un cambio es tomar conciencia. Pero tú tomas conciencia y decir, ok, yo tengo que hacer que este cambio suceda porque los cambios no ocurren solos, no vienen de la noche a la mañana. Por ejemplo, una persona que es adicta, no es que un día despierte y diga, ya no me gusta más mi adicción, ya dejé de ser adicta. No, toma conciencia que quiere cambiar eso. Lo mismo nosotros con el sufrimiento. Aquí habemos muchas adictas al sufrimiento. Y somos adictas a hablarnos mal y a caer en juicio y a boicotearnos y a sentir que no merecemos y a estar en relaciones donde no nos valoran. Esas también son adicciones, porque químicamente nuestras emociones liberan químicos a la sangre y empezamos en el fondo a vivir una vida desde ese lugar. Con lo cual tomamos la conciencia de que queremos cambiar. Ese es el primer paso y tenemos que entender que eso parte desde nuestras ondas cerebrales conscientes, que son las ondas alfa y beta. Y el segundo punto es aprender, ¿sí?, cómo podemos llevar este cambio de manera profunda, es decir, cómo podemos tener metodologías y sistemas que nos ayuden a reconectar con nuestras ondas de programación profunda, que son las ondas beta y teta, delta y teta, ¿sí? Entonces, es importante entender que cuando nosotros queremos hacer un cambio, si nos quedamos solo en lo superficial, no va a funcionar. Recuerda, ondas superficiales del cerebro dirigen el consciente, eso es un 5% en tu vida. Posteriormente, ondas profundas del cerebro, que son las ondas inconscientes, delta y teta, el 95% de tu vida. Con lo cual, por mucho que tú conscientemente quieras algo, si inconscientemente no lo trabajas a la par, no lo vas a conseguir. Y segundo punto súper importante, tu cerebro tiene distintos hemisferios. Entonces, ¿qué nos pasa? Muchas veces queremos hacer un cambio y queremos hacerlo de una manera muy teórica. Y está perfecto. Yo, por ejemplo, soy muy teórica. A mí me encanta estudiar, ver estudios que me comprueben de universidades que sean reconocidas, de grupos científicos reconocidos. Ok, eso está perfecto. Información. La información da claridad, la claridad da poder para poder cambiar. Está perfecto. Pero si yo me quedo simplemente en la teoría, simplemente en lo que escucho y no lo llevo a la práctica, no estoy activando mis otros hemisferios cerebrales que se activan con la experiencia. Con lo cual, si yo simplemente me quedo en la teoría y no vivo esa experiencia, el cambio no va a suceder, porque no estoy invirtiendo el 100% de mi cerebro en ello. Y viceversa. Hay personas que le encanta la experiencia y quieren vivir experiencia y no tienen idea de lo que están haciendo. En ese caso, el 50% de su cerebro, que es el hemisferio izquierdo, no está activado. Con lo cual,
para mí ha sido maravilloso entender, porque después de miles y miles y miles de años de terapia, yo empecé con psicólogo y con psiquiatra a los 6 años, por distintas historias de mi vida, historia de mi niña interior ultra herida, una niña que vio y vivió muchísimas cosas que ojalá ningún niño viviera. Entonces empecé desde muy chiquitita. Y de hecho, cuando yo entré a mi carrera de nutrición, era porque yo tenía tanta ansiedad por la comida. Entré a la carrera y pesaba 17 kilos más que ahora, tenía resistencia a la insulina, al borde del hipotiroidismo, con 18 años, pero antes de eso, además de todo lo que los atracones de la comida, había pasado por 2 periodos de anorexia y bulimia también. Entonces, para mí era como tanto el dolor y tanto el rechazo con mi cuerpo, mi autoestima por los suelos, con mi imagen, repetir patrones, repetir relaciones, repetir maltratos. Entonces era como, wow, ¿no? Y a su vez, desde los 6 años, cuando disfrutan terapia, psicólogos, psiquiatras, distintos terapeutas, terapia holística, etc. Y yo decía como, no puede ser, ¿no? O sea, como salí de la universidad y lo sabía todo de nutrición y no era capaz de ponerlo en práctica. Tenía a mis pacientes, les explicaba todo perfectamente y no eran capaces de ponerlo en práctica. Y decía, ¿pero qué hay aquí? Y como que seguía en terapia. Y de repente llegó un momento que dije, es que me aburrí. O sea, ¿cuántos años de mi vida llevo en terapia? Llevo 30 años de mi vida en terapia. O sea, piénsalo. ¿Cuántos años de tu vida llevas trabajándote los temas, volviendo una y otra vez, recordando cosas, contando la misma historia una y otra vez? Y decía, y yo me acuerdo que un día fui a una psicóloga y me dijo, pero ¿es tu historia? Porque te veo como disociada. Digo, no, es que me aburrí. Es como que ya, ¿qué más hay aquí, no? Entonces, cuando empecé a entender que no va solo en recordar, no va solo en reinterpretar, no va solo en perdonar, en soltar, sino que va en conocer tu biología y poner a tu cerebro a tu favor de cambio, entendí por qué había pasado más de 30 años de mi vida sin tener resultados. Y empecé a trabajar con miles de mujeres que amo que confíen en mí y poder acompañarlas en sus procesos para poder en el fondo acompañarlas de una manera real, de entender que mi trabajo contigo no es como, ay, pobrecita, y todo lo que sufriste, todo lo que viviste, ay, y ya, sí lo sé, sí ha sido una mierda, lo sé, y seguramente todos hemos vivido cosas que no deberíamos haber vivido, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a seguir dándole el poder de nuestra vida y de nuestra sonrisa y de nuestra ilusión de vivir algo que pasó hace 20, 30, 40, 50 años? Por muy duro que haya sido. Quizás tuvimos una persona de mierda en nuestra vida, una mamá, un papá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Darle el poder a esa persona de cagarnos toda la vida? Y ahí cuando yo me di cuenta dije, ¿por qué sigo con esto? ¿Por qué sigo con esos patrones? ¿Por qué sigo repitiendo? Y empecé a entender mi cerebro, empecé a entender lo conocido, empecé a entender que el cerebro necesita sentirse que pertenece, independiente a lo que pertenezca. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia biológicamente hace que tú andes en manada, en grupo. Cuando tú andas en grupo eres una presa más difícil de matar. Es todo sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando tu pertenencia son a historias dañinas, a repetir patrones de maltrato, a repetir patrones donde tú nunca te valoras? ¿Por qué voy a vivir así? Y de repente darte cuenta que tú puedes reescribir tu historia y puedes reconstruir tu vida desde la mujer que eres hoy. Y en lugar de haber tenido un sistema de creencias que tal vez está cagado ya la mitad de tu vida, que algo que ni siquiera tú elegiste porque no tenías las ondas conscientes y se grabó ahí, hoy que tienes tu cerebro activo al 100%, puedes elegir cómo reprogramarte. Puedes elegir cómo trabajar en tu día a día para tú abrir los ojos en la mañana y sentirte enamorada de tu vida. Y para mí ese comenzó a volverse mi objetivo principal. Yo quiero enamorarme de mi vida. Quiero abrir los ojos y sentirme enamorada de la vida que tengo, de mi día a día, de lo que estoy construyendo. Quiero dejar de querer huir de mi momento presente. Me empecé a dar cuenta que esa ansiedad constante que yo sentía era una ansiedad porque yo no me aguantaba, porque yo no quería estar conmigo, porque pese a que eventualmente lo tenía todo, por dentro no tenía nada. Y creía que cambiando de país, de pareja, de trabajo, eso se iba a llenar, que siendo mamá, eso se iba a llenar. Y no se llenaba.
Se llenaba por un momento, se llenaba por un espacio, se llenaba por unos meses y luego volvía ese vacío. ¿Por qué? Teniendo salud, teniendo todo, no era capaz de verlo ni de disfrutarlo. ¿Por qué teniendo mis capacidades completas, mi cuerpo, es que todo? Aún así mi vida nunca sentía que bastaba. Siempre sentía que allá afuera había algo que a mí me faltaba. Que quizás si mi marido fuera diferente, es que quizás si mi casa fuera diferente, es que si mi hijo hubiese sido hija. ¿Por qué siempre está ese pero? Hasta que me di cuenta que todos esos son temas de nuestra infancia. Y que si yo seguía dándole el poder a lo que viví a los 2, 4, 6, 8, 10, 15 años, es que no tenía sentido. Es que nada de lo que me pasó y nadie de lo que en su momento me dañó profundamente, yo le iba a seguir dando el poder de seguir viviendo desganada y sin ilusión por mi propia vida. Y que yo al día de hoy, desde la mujer que era, podía trabajar en enamorarme de mi vida. Y eso es lo que te quiero transmitir. Te quiero transmitir que es importantísimo trabajar en nosotras mismas, importantísimo reescribir nuestra historia, importantísimo reconocer nuestra niña interior, porque una vez se dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Sí? Hace 40 años, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver mi niña el día de hoy? Todo. Porque quizás, por ejemplo, con ejemplos muy cotidianos, que a ti te enseñaron que tú deberías ser buena para que te quisieran, lo más probable es que hoy te cuesta poner límites, que tú estás para todo, estás agotada y sigues ahí. Si tú aprendiste que equivocarte era peligroso, porque cada vez que te equivocabas te decían, pero es que tonta, es que no te das cuenta, es que ¿por qué tu hermana le va bien y mejor que a ti? Hoy vives con miedo a aprender cosas nuevas, hoy vives con miedo a cambiar. ¿Por qué? Porque crees que eres tonta, ¿no? Y que no tienes derecho a equivocarte, siendo que equivocarte es reflejo que estás aprendiendo. Por ejemplo, si nadie reconocía tus logros, si nadie en el fondo veía tu esfuerzo y te lo reconocía, un niño necesita el reconocimiento. Hoy, independiente de todo lo que consiga, quizás para ti nunca es suficiente. Y te llevas a extremo y te llegas a enfermar y nunca es suficiente. O por ejemplo, si a ti te enseñaron que tenías que estar siempre disponible para los demás, siempre, independiente de tus necesidades, tú siempre para los demás, quizá eso te hace que hoy día sigas en relaciones que recibes migajas y te conformas con una mierda porque crees que no mereces más, porque siempre tienes que estar ahí para los demás. ¿Por qué? ¿Y para ti cuándo? O por ejemplo, si te decepcionaron una y otra vez, o sea, es que cuando nuestros principales cuidadores nos decepcionan una y otra vez o no están emocionalmente ahí para sostenernos, ¿cómo vamos a crecer con una seguridad? Obviamente que desconfiamos y aunque eventualmente esté todo bien, seguimos desconfiando del mundo. Si creciste con un entorno inseguro, si constantemente sentías inseguridad, si vivías con miedo, ¿qué digo, qué no digo, qué puede pasar? Necesitas, por ejemplo, al día de hoy tener todo bajo control para sentirte segura. Y lo hemos llegado a normalizar porque crecimos con eso, creemos que esa es la vida, pero es que esa no es la vida. Si tú realmente en el fondo de tu corazón sientes que tú estás sufriendo, tú no estás viviendo con ilusión, no estás viviendo con gratitud, es que esa no es la vida, te estás perdiendo. ¿Y cuántos años de tu vida ya has perdido? Entonces, querida mía, hay tanto que podemos hacer, tanto que podemos trabajar. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, no sé si lo conoces también, un médico que es psiquiatra canadiense, experto en todo el tema de trauma de niño interior, que se llama Gabor Maté. No sé si lo has escuchado. Gabor Maté dice que muchas personas creen que sus patrones actuales, que los llaman su personalidad, son lo normal. Es mi personalidad, es como parte mía, es mi identidad. Cuando en realidad son adaptaciones emocionales que tuviste que hacer en tu infancia para poder sobrevivir. Y el punto es que tu personalidad es lo que determina tu realidad. Tu personalidad significa tu realidad personal. Con lo cual, si tú quieres cambiar tu realidad personal, es decir, tu vida es tu realidad, insisto, en el área que sea, necesitas cambiar tu personalidad. Y no es que haya algo malo en ti. El punto es que tú te desconectaste de ti, porque empezaste a creer cosas que tú no eras y comenzaste a comportarte de maneras que no debías o que no querías para agradar a otros.
Con lo cual, no es que hay algo malo en ti, sino que en esa personalidad que desarrollaste y en ese sistema de creencia hay cosas que no te corresponden. Y ese es el trabajo. Ese en el fondo es el trabajo de volver a ti, de conocerte a ti, de sacarte la venda de los ojos y de verte. Bien, así que, a ver, yo no sé qué te está pareciendo este primer encuentro. La verdad que yo ya me emocioné porque es un tema que me encanta, un tema que vengo estudiando ya hace muchísimos años, trabajándolo de manera personal, trabajándolo ya con más de 23.000 personas en todo el mundo y te juro que me encanta que cada día seamos más. Y es un enfoque en el fondo tan esclarecedor, tan liberador, porque no es volver una vez más a lo mismo y seguir dándole vuelta, es entender que nos merecemos, reconstruir nuestra vida como nosotras queramos. Y es la manifestación de querernos lo suficiente para hacerlo por nosotras. Y no lo voy a hacer por perdonar a nadie, ni por liberar. No, es que es por mí. Es que hoy elijo quererme lo suficiente para hacer esto por mí. Y elijo reconstruir mi vida para yo sentirme plena conmigo y con mi vida y enamorada de mi día a día por mí, por nada más. Y ya eso es como un paso de reivindicación súper grande. Entonces, a ver, como bien te dije, no me quiero extender mucho más porque vamos a tener 6 encuentros y también quiero contarte, querida mía, que estos encuentros nacen desde un taller que hace mucho quería hacer, un taller que he venido estudiando muchísimos años, he estado últimamente en muchos cursos, he viajado mucho para poder actualizarme en todos estos temas y es que quiero hacer estos encuentros para ir acercándote toda esta información, para poder ir acompañándote en esto y quiero invitarte a un taller intensivo que vamos a hacer. Este taller intensivo es un taller de un día completo donde te voy a enseñar la metodología paso a paso para poder trabajar con tu niña interior, reescribir tu historia y reconstruir tu vida desde la mujer que eres hoy. Y va a ser un taller intensivo, ¿ya? Va a ser un día sábado a finales de junio y realmente lo pusimos a un precio simbólico. Y cuando te digo simbólico, es que es simbólico, es menos de $5. Es que realmente, querida mía, o sea, si no tienes $5 para invertir en ti, no puede ser. ¿Y por qué lo quiero poner a este precio? Porque quiero que te comprometas. Quiero que te comprometas a regalarte un día completo, un día contigo, con tu niña interior, con tu historia, con tus heridas, con sanar y con tener una intención clara con tu vida actual, ¿ya? Entonces, yo te voy a ir compartiendo todos estos días la información, si tú ya te sientes preparada de dar este paso real, de comprometerte con tu trabajo interno, aquí mismo me puedes comentar sanar, la palabra sanar, ¿sí? Me comentas sanar y te voy a mandar toda la información. Como bien te dije, vamos a ir teniendo 6 encuentros, este es solo el primero, prepárate porque los otros encuentros se vienen cada día mejor. Y si realmente te sientes que ya es tu momento y quieres dar como este paso en firme hacia construir la vida que tú realmente quieres y a sentirte enamorada de tu vida, que para mí es un concepto que me encanta, aquí mismo me puedes escribir sanar y así podemos estar juntas todo un sábado trabajando profundamente en tu niña interior y por una inversión simbólica de menos de $5, porque realmente sanar no debería ser un lujo, sanar debería ser algo accesible para todos y por eso quiero brindarte esta invitación. Bien, así que aquí mismo me comentas sanar y te mando absolutamente toda la información. Y ahora para ir cerrando este primer encuentro, ¿sí? Te voy a invitar que en tu cuaderno, ¿sí? En tu cuaderno de nota, incluso si quieres en tu teléfono, aunque si has escrito con tu mano mucho mejor, quiero que escribas qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que te estoy compartiendo y cómo lo vas a aplicar en tu vida, ¿sí? Esto es súper importante porque cada vez que escribimos, después de ver una clase, de estar en un encuentro, vamos sellando el aprendizaje, ¿bien? Así que pon ahí en tu cuaderno, ¿sí? Primer encuentro, lo que no sanas, lo repites y lo transmites, ¿bien? Así se llama este primer encuentro.
qué aprendí y cómo lo voy a aplicar en mi vida, y así vas sellando este aprendizaje. Y ya te voy a ir contando para nuestro próximo encuentro, nuestro encuentro número 2, que se llama 10 formas en que las heridas de la infancia sabotean tu presente. Este encuentro te va a dar todavía muchísima más claridad y vamos a estar compartiendo juntas otro ratito tan especial. Bien, así que me encanta que estés ahí, te felicito por regalarte estos momentos. Ya sabes, si quieres que podamos trabajar en profundidad juntas, aquí mismo me escribes sanar y te mando toda la información. Te mando un besito y que tengas buen día. Chao, chao.